Bueno, muy buenas tardes, yo soy Ángel Sánchez y te doy la bienvenida aquí a tu casa en Bojiganga Cinéfila, en el mismo lugar y con la misma gente, por supuesto. Bueno, Bojiganga Cinéfila es un espacio en el cual nos dedicamos a debatir, a hablar, o también resumir a veces, ¿no? Todo lo que es entretenimiento audiovisual. A veces nos desviamos un poco hacia libros, cómics, ¿no? Videojuegos, pero en realidad el programa es sobre cine y televisión. Y bueno, últimamente hemos hablado sobre varios temas, sobre varias series que han salido. Y hemos hablado sobre series que han salido capítulo a capítulo o series que salen de golpe con los capítulos, ¿no? También hemos hablado sobre varias películas que han salido como, por ejemplo, de Marvel, de DC. Bueno, y, y bueno, sin más preámbulos, para que quien esté más familiarizado con Bojiganga, sabe que aquí en el programa tenemos un balance entre hablar sobre con spoilers o sin spoilers, ¿no? Pero en esta ocasión sí voy a hablar directamente con el spoiler. Así que ya saben, quien avisa no traiciona. ¿Cómo es? Sí, ¿no? Quien avisa no traiciona, ¿no? Entonces habrá muchos spoilers esta vez para poder hablar ampliamente sobre los temas, ¿no? Y bueno, ya sin más preámbulo, vamos a hablar sobre la serie de Young Sherlock, que fue una serie que salió hace ya un tiempo. Y bueno, se me hizo una serie bastante interesante, pues. Solo nos faltaba hablar sobre los últimos capítulos, los últimos dos capítulos, más propiamente hablando. Y es que, bueno, esta serie, como les decía antes, salieron todos los capítulos de golpe, al menos de esta temporada, ¿no? Pero aquí en Bojiganga decidimos hablar, dividirlos como en secciones, dividirlos por capítulos y así poder hablar sobre esta serie con más detenimiento, ¿no? Creo que, creo que lo más óptimo al menos para mí, ¿no? Que una serie vaya saliendo poco a poco para irla viviendo más, por decirlo de una forma. Pero bueno, nos faltaban los últimos dos capítulos de esta serie de Young Sherlock y aquí es cuando vienen los spoilers que ya les decía. Al final sí nos revela un punto de la temporada bastante... Sí, un punto importante de la temporada fue el misterio, por decirlo de una forma, de la hermana de Sherlock Holmes, ¿no? Y su hermana perdida, por decirlo. Y bueno, al final en la serie se revela ese punto y nos revelan que la hermana de Sherlock Holmes siempre estuvo viva. Y no solo eso, que estuvo viva y que estaba frente a las narices de Sherlock y de Mycroft, ¿no? Así mismo se revela, no me acuerdo si lo comenté la vez pasada, creo que no, por lo mismo del spoiler, pero también se revela que el papá de los Holmes, el Silas Holmes, de hecho al final resultó ser el villano de toda la temporada, ¿no? El villano general. Y eso, algo que sí le mencioné cuando hemos hablado sobre esta serie, es que al principio que muestran como un status quo, un contexto, en el cual Sherlock, insisto, lo mandaban a la Universidad de Oxford para trabajar, ¿no? Junto a su hermano, bueno, junto a su hermano Michael, que él estaba ahí por otros motivos. Y la serie empezaba a verse de esa forma, o en ese contexto, y poco a poco la serie que iba moviendo como hacia otra trama, hacia otras tramas, ¿no? Sí me acuerdo que comentaba que parecía un misterio, aislado al principio, pero nos damos cuenta que este misterio fue parte de un misterio mayor que se dividió en pequeños misterios, pero asimismo la serie iba cambiando como de arcos argumentales, ¿no? Y de pronto cambió al arco de la mamá, cómo la rescató, como estaba en un asilo, ¿no? O en un asylum, pues. Y luego la trama, como les decía, cambió un poco hacia la hermana de Sherlock. Regresamos a ese trama, que ya fue el resto que justo estos últimos capítulos ya fueron los que amarraron todo, los que juntaron todos los misterios, por decirlo de una forma, todos los arcos, y ya se resolvió al final el, el misterio mayor. Lo que le decía que era que la hermana siempre estuvo viva y que trabajaba para el papá.
que al final era el villano mayor. Y no sé, a mí se me hizo bastante interesante cómo lo lograron, pero sí, como les comentaba, empieza siendo una forma y luego que cambia la serie, que cambia hacia otro arco narrativo y luego cambia de nuevo. Y quizá eso no sea tan positivo para la serie. Quizá unos esperaban, mm, quizá unos esperaban algo más, pro- más propio de los primeros capítulos, ¿no? Que de hecho fueron dirigidos por Guy Ritchie, que ya había dirigido unas películas de Sherlock Holmes. Pero no sé, está mucho el comentario de que la serie va de más a menos. Y no lo veo de esa forma, no creo que vaya de más a menos. Y sí evoluciona mucho, insisto. Empezamos la trama y va a haber spoilers. Iniciamos la trama les digo, en Oxford, Sherlock Holmes investigando los pasillos de Oxford y todo esto. Luego van hacia París y luego la trama termina en Constantinopla, ¿no? Entonces, quizá, quizá no haya sido, quizá si alguien busca algo más convencional en cierta manera, quizá no sea lo preferible, pero creo que es una forma de mantener al público más eh, enganchado, por decirlo de una forma. A lo mejor creyeron que justamente mantener a Sherlock en la universidad o mantener a Sherlock huyendo de la ley, no sé, quizá al público lo hubiera dejado la serie en los primeros capítulos, ¿no? Pero sí me pareció interesante y bueno, yo creo que yo prefiero más eso, una serie que explore bien, ¿no? Que explore bien varias posibilidades. A una serie que el capítulo 1 al capítulo 9 o 8 en este caso, como que que no evolucione tanto. O, bueno, depende de la serie, ¿no? Pero recomiendo Sherlock. Otra cosa que le mencioné, ni me acuerdo muy bien, fue que el personaje de Moriarty, bueno, en esta serie, Moriarty es una especie de aliado para Sherlock Holmes, ¿no? Recordemos que es como los principios de Sherlock Holmes, de alguna forma, ¿no? Y Moriarty es un personaje antagónico en el canon, en el universo de Sherlock Holmes. Pero en esta serie lo hicieron, o bueno, sí, en esta serie lo hicieron más un aliado, al menos en primera instancia. Y me acuerdo que le decía que en ciertos capítulos, hasta cierto punto de la historia, ya no se sentía tan justificada la participación de Moriarty pues, en todos estos misterios, ¿no? Pues al final sí tiene más participación. Y, le decía, se supone que en esta serie se supone que Moriarty sigue siendo alumno de Oxford, pero después le dije, ¿cuántos capítulos siguiendo a Sherlock Holmes? Y no llega a la universidad y sí le comenté que debería ya haber perdido su beca o ser expulsado de Oxford, ¿no? Que es algo que de hecho sí se aborda en los capítulos finales, ¿no? Y bueno, ya para terminar con este personaje, eh, al final sí juegan no sé cómo decir, con esta visión del personaje que es malvado, sí juegan con eso, eh, con este antiheroísmo, por decirlo de una forma, pero al final de cuentas llega hasta los dos capítulos finales, ¿no? Entonces, si es un personaje Sherlock, digo, Moriarty, perdón, si es un personaje que nos introduce, que nos es introducido en el capítulo 1 incluso, y en ese capítulo nos empiezan a mostrar como su lado malvado, por decirlo de una forma, como su lado maquiavélico, justamente, pero al final de cuentas a partir del como el tercer capítulo hasta el séptimo, se muestra más como un aliado completo de Holmes, ¿no? Y es hasta los últimos dos capítulos que sí vemos o este inicio de su conversión a villano, y siento que sí, se siente un poco que viene de la nada, ¿no? Sobre todo con capítulos que le decía que su participación de Moriarty no sé si está tan justificada, pero no sé, a mí me parece positivo que ya se empiecen a jugar
con esta dualidad de Sherlock y Moriarty, ¿no? Pero sí llegó hasta los últimos 2 capítulos, ¿no? Sobre todo después de varios capítulos que no se sintió tan justificada la presencia de Moriarty, ¿no? Entonces, lo dejo como en un punto medio. Y algo que me gustó del último capítulo, insisto, que cambia retroactivamente la serie, ¿no? Ya sabíamos que el papá de Holmes era como, empezaba ya a mostrarse su lado malvado, o su antagonismo, pero realmente es hasta el 8º capítulo que ya, insisto, retroactivamente ya cambia y esclarece ya todo la serie, ¿no? Porque, insisto, nos mostraron un misterio, otro pequeño misterio, luego nos revelaron que fue un misterio más grande, entonces uno como espectador de pronto sí se hubiera complicado seguir la pista de los misterios, ¿no? Pero en el capítulo 8 queda más claro. Y a lo que quiero llegar, por fin, es que nos revelan a modo de flashback en el capítulo 8 todo el misterio de la hermana y donde estuvo y ya claramente por qué apoya al papá, bueno, no ya claramente, pero lo muestran ya explícitamente a cuadra en pantalla. Y algo que me gustó también, y por eso digo que retroactivamente arregla toda la serie, es que hay diálogos y hay escenas, hay elementos desde el primer capítulo que son mostrados otra vez acá, en el 8º capítulo. Es decir, varios diálogos, varias escenas, varios elementos. El capítulo 1, el capítulo 2, capítulo 3, así sucesivamente, tienen otra vez, son retomados en ese capítulo 8, ¿no? Entonces se siente, insisto, se siente como realmente que todo va hacia una sola parte, sí, redondea todo hacia una sola dirección, que es algo que sí le falta mucho a la serie. Viéndola en conjunto, sí, a lo mejor por eso la gente, bueno, a lo mejor por eso está esa visión de que vale más a menos, pero yo lo veo más por esa forma, ¿no? Que, bueno, también nos quisieron distraer nos quisieron distraer un poco con este arco de la mamá y que iban a la mansión de los Holmes, ¿no? Yo creo que ese arco fue más como para darle un respiro a todo el arco eh, de estos científicos de Oxford que iban siendo eliminados, ¿no? Pero bueno, a mí, al menos en los últimos capítulos creo que hicieron un buen trabajo en cerrar ya toda la trama. Insisto, a Moriarty ya lo están convirtiendo ya en villano, y acá. Y sí deja mucho espacio para una temporada 2. Igual a Mycroft, de hecho, a Mycroft le dan una especie de arco personal, sí, un arco de personaje ahí. Creo que no se explora tanto como el de la hermana, por ejemplo. Y le dijo que la hermana aparece como tal en el último capítulo, ¿no? Y ahora digo por qué como tal, porque ya, la hermana ya había salido desde el capítulo 1, de hecho, pero sale como otro personaje. Y insisto, perdón que le el spoiler así de golpe, pero hay que hablar de la serie así como tal, ¿no? Y no sé, a mí se me hizo una serie interesante, es una visión única de Sherlock Holmes, una versión muy temprana de Sherlock. Y como serie, sí, como serie tiene flaquezas, insisto, los capítulos que pronto siente que no se aporta tanto, pero al final de cuentas, insisto, todos los capítulos hay un elemento que sí aportan al arco mayor, ¿no? Al arco narrativo mayor. Entonces, eso me gustó mucho de la serie, que realmente lo que pasa en el capítulo 1, en el capítulo 2, por más intranscendente que parezca, sí tiene peso, hasta el capítulo último, hasta el capítulo 8, ¿no? Eso me gustó mucho de la serie. Y pues sí, habrá que ver si la renueva por una segunda temporada, porque se le ve mucho la intención de que haya más continuación de este Sherlock, ¿no? Otra serie de la que hemos hablado mucho es también de la serie de One Piece, que es una serie adaptación live action del anime y manga de One Piece, ¿no? Y que ahorita ha estado, pues se ha dado bastante que hablar, mayormente para bien, me parece. Y es porque es un anime
digo, pero es una adaptación que, como le digo, balancea mucho entre lo que es el material original y lo que lo que aporta la misma serie, ¿no? Y quizá el elenco es lo que más se pone en duda, pero hasta eso. Y otra cosa que también se ha puesto en duda, igual no me voy a entrar en el mundo de en el anime, en el anime, en manga de One Piece. Vamos a enfocarnos ahorita en la serie, pero ha habido muchos comentarios de que la serie se adelanta mucho y suelta spoilers muy pronto, ¿no? Pero creo que es algo positivo porque el anime tiene un montón de capítulos. De hecho sigue en emisión, si no me equivoco. Y de aquí a llegar, y bueno, como hemos comentado en el programa, una serie ahorita ya cargan de 2 años, ¿no? De 2 a... Y ahorita vamos a hablar de Daredevil, que es algo muy interesante, pero bueno, las series ahorita ya están tomando mucho tiempo en producirse y en rodarse, en postproducción. Entonces, y bueno, los actores, el elenco, pues obviamente va envejeciendo, ¿no? Y incluso el público, ¿no? Yo creo que el público, se ha visto, lo hemos visto en Bojigan incluso, conforme avanzan las temporadas, va bajando el rating, ¿no? Entonces yo creo que está bien que se empiecen a adelantar un poco, mmm, con ciertos sorpresas, ciertos spoilers, ¿no? Para en pro de avanzar la trama a un ritmo más favorable para la serie, ¿no? Pero bueno, hablando ya propiamente, hablando de One Piece, nos quedaba por hablar sobre el último arco argumental, los últimos capítulos, el 6, 7 y 8, que es el arco del Reino de Gum, si no me equivoco, si no recuerdo mal. Bueno, el Reino de Grum. ¿Y qué pasa? Que ahorita mismo me quiero enfocar más en el capítulo 7, que es en el capítulo en el que se nos presenta a un personaje llamado Tony Chopper, que es un personaje bastante conocido y querido de One Piece, pues. Y pues sí, su capítulo creo que se lleva... En esta serie hay varios capítulos bastante interesantes, como el arco de Little Garden, por ejemplo. Los 2 capítulos de Little Garden, el capítulo de Naboo, de la ballena, Laboon. Pero creo que el capítulo 7 es el que más ha llamado la atención, porque por cómo adaptan el arco de Tony Chopper. En sí, el capítulo es un enorme flashback, eso sí. Pero me presenta la historia de Chopper y cómo conoce al Dr. Hero y cómo se van convirtiendo casi en padre e hijo, ¿no? Y cómo... Al final cuenta la historia de Chopper es muy desgarradora, ¿no? Y no estoy muy seguro de qué tan fieles fueron al anime, por ejemplo. Pero al parecer han sido bastante fieles y han adaptado incluso paneles, ¿no? Paneles del material original a la pantalla, que es algo que puede salir o muy bien o muy mal, ¿no? Pero creo que en One Piece lo supieron manejar bastante bien. Y pues sí, igual Chopper ha sido de lo que más ha hablado esta temporada, ¿no? Su historia y cómo ha tocado el corazón de muchos espectadores propios y extraños de One Piece, ¿no? Creo que es algo bastante positivo, tanto del material original y de la serie, porque el mismo material y el mismo manga, si la historia es demasiado... Sí, parte de la misma historia del manga, entonces que pueda ser trasladado a diferentes medios y siga impactando igual, creo que es algo bastante positivo, ¿no? Y bueno, One Piece, y sí quiero hablar un poco al respecto, es que últimamente las plataformas han optado por sacar material de clase escenas de sus series, ¿no? Por ejemplo, El Caballero de los Siete Reinos sacaron pequeños clips y aparte sacaron como una especie de serie, por decirlo de una forma, en el cual nos relatan cómo llevaron a cabo el detrás de cámara de cada capítulo, ¿no? Y bueno, regresando a One Piece, sacaron un podcast igual en el cual los actores hablaban el elenco iba hablando
con Hiro Oga, por ejemplo, el creador de One Piece, los directores de los capítulos, Stuntman, ¿no? Y es algo muy interesante porque, como le decía, las plataformas están optando por esto, por sacar estos materiales de Craig Escena, ¿no? Por ejemplo, en One Piece le digo podcast y documentales de Craig Escena, Behind the Scenes. Gable ya sacó igual su podcast, ¿no? Esto lo vimos primero con Severance, que sacaron su podcast companion, su podcast secundario, pues, y con Gable. No, con Severance y con Gable, ¿no? Entonces, está muy interesante, como no solo en la serie, sino también como más el podcast, pues, los creadores hablando de los actores hablando de la serie. Está interesante. Y hay, de hecho, también Peaky Blinders, la película, el Peaky Blinders, el hombre inmortal, sacó igual podcast, no tengo la oportunidad de verlo, pero igual mismo, ya no solo la serie, la película, también es el podcast, es el escena. A mí me parece positivo, porque justo quien quiera saber más, cómo hicieron Caldecena, sí, quien quiera saber más, por ejemplo, en El Caballero de Siete Reinos, cómo lograron montar todo estas justas medievales. Quien quiera verlo, pues ya ahora ya quien da la oportunidad de verlo, porque es algo bastante interesante, ¿no? Pero no sé qué opinan ustedes, si creen que es positivo. Tampoco es obligatorio ver el podcast, ¿no? Pero, bueno, también con Peacemaker ya me acordé. Peacemaker, que de hecho lo íbamos abordando capítulo a capítulo, sí, semana tras semana, los podcasts, ¿no? De Peacemaker y cómo James Gunn hablaba de su misma serie que él mismo había creado, ¿no? Pero no sé qué opinan al respecto. ¿Qué opinan? ¿Creen que sea positivo que, aparte de la serie, saquen podcast? Lo en los comentarios. Y bueno, y sí, regresando a One Piece, también se hizo noticia que esta temporada tuvo menos vistas de hecho que la temporada 1. Y, y algo que a mí me llama la atención, es justo eso lo que les decía, cuando una serie saca sus capítulos de golpe, sí, la gente habla de eso, es que la gente habla de eso, pero después de un tiempo ya la gente ya pasó a otra cosa, ¿no? Pues por ejemplo, Peacemaker salieron poco a poco los capítulos. En El Caballero de Siete Reinos igual, poco a poco salieron los capítulos. Pero por ejemplo en One Piece, y es algo que he visto como de fans, como el espectador, que de pronto se habló mucho de One Piece durante muchas semanas, 1 o 2 semanas, y después ya no se habló nada de One Piece, ¿no? Y naturalmente les digo, ya salió por ejemplo Daredevil, ¿no? Ahorita la gente va a estar más enfocada en Daredevil, que ahorita vamos a hablar de la serie. Pero sí, eso es lo malo. Creo que la gente habla más de la serie cuando va saliendo poco a poco. Van saliendo poco a poco sus capítulos. Pero no sé qué opinan al respecto. ¿Qué opinan de One Piece? Si ya sabían sobre el anime y el manga. O si lo conocieron por la serie. No dejen de poner sus comentarios al respecto. Y bueno, ya que terminamos las series que estaban como en espera, por decirlo de una forma. Ahora sí ya podemos hablar de algo más reciente. Y es que hace poco se estrenó la temporada 2 de la serie de Daredevil, de Born Again. Y bueno, Daredevil pues es... Daredevil, ¿cómo podrá comentarlo? Primero salió una serie, primero salió una película con Ben Affleck, ¿no? Pero luego salió la serie que fue exclusiva de Netflix por mucho tiempo. Eso era de los puntos fuertes de Netflix, me acuerdo. Esta serie de Daredevil. Y luego había problemas, como siempre, de derechos. Y bueno, ahorita ya los personajes de los defensores de Luke Cage, Iron Fist, Daredevil, Jessica Jones, bueno, pues ya volvieron ahorita a Marvel. Ya están en la plataforma de Disney. Y decidieron revivir esta serie con esta otra serie
llamada Daredevil Born Again. Y bueno, ya abordamos la temporada 1 en su momento. Y hace poco se estrenó la temporada 2, Daredevil Born Again, temporada 2. ¿Y qué más? Bueno, esta serie me parece que la están sacando de capítulo a capítulo, aunque el capítulo anterior, bueno, bueno, ayer de hecho, sacaron 2 capítulos de golpe, pero sí están sacándolos semanalmente, lo cual a mí me parece positivo. Y de hecho, Wonder Man, me acuerdo que Wonder Man la sacaron de golpe igual, y la abordamos ya 3 o 4 capítulos. Pero bueno, ¿qué pasa con Daredevil Born Again? Pues esta serie en la primera temporada nos presentaban a un Kingpin que ahora era alcalde en Nueva York. Y bueno, la temporada, y eso giró más en la temporada anterior. Me acuerdo que hubo un capítulo del que hablamos en Bojiganga, que era un capítulo que nos sacaba un poco de esto, este drama político de Kingpin. Y nos ponía a Matt Murdock yendo a un banco y evitando un robo de este banco, ¿no? Y sí, muchos criticaron ese capítulo, pero bueno, la temporada 2 se acabó con que estaban buscando a Daredevil. Matt Murdock no sabía si estaba vivo o no, y salió Punisher. Bueno, ahorita la temporada 2 vemos que, de hecho, los primeros capítulos, yo los sentí como una continuación de la temporada 1. No tanto como una temporada 2, sino que era la continuación. ¿Cómo decirlo? Como si este capítulo, el capítulo 1 al menos, el de la estrella del norte o Northern Star, sí fue más, sí lo sentí como la continuación de la temporada 1. Y es que, bueno, ahorita le digo algo interesante. Pero bueno, trata sobre... Ya pasó el tiempo, creo que ya podemos hablar un poco más libremente al respecto. Y sí trata sobre un barco en el cual Kingpin llevaba pues cargamento dudoso, por decir una forma. Y Koigar llega y hunde este barco, ¿no? O uno, sí, expone este barco. Y básicamente el capítulo es eso, cómo reaccionar a este suceso. Y pues eso es un capítulo que siente que prepara para algo más, ¿no? Igual capítulo 2, en el cual se siguen... Acá no quiero hablar tanto con spoiler, pero porque es muy reciente la serie y va saliendo poco a poco, pero la temporada 2 igual siguen con el tema de la fuerza antivigilancia de Fisk, ¿no? Que es una fuerza, sí es la fuerza de Kingpin, su fuerza, su ejército privado, por decirlo de una forma. Y recuperan el personaje de Ángela del Coro, que todo esta trama de White Tiger, ¿no? Que fue con lo que empezó la temporada 1 de este Daredevil, ¿no? Recuperan esto y sí se explora mucho cómo, cómo la fuerza especial de Fisk captura básicamente a quien quiere y lo lleva a un lugar llamado Red Hook y no hay forma como de rescatarlos, ¿no? También se explora un poco esta mm, como afición de Karen Page ahora como los métodos de Punisher, como una especie de lago oscuro, la llama como un lago oscuro, ¿no? Pero y el tercer capítulo en el que salió, le digo, sacaron 2 capítulos juntos. Creo que el tercer capítulo es donde le decía, estos capítulos se sintieron como que iban preparándonos para algo. Nos preparan. Y es finalmente en el tercer capítulo en el que ya la burbuja ya explota, ya se desencadena más, ya todo lo de la preparación, ya llega a una especie de culminación. Eh, no es que sea un final de temporada para nada, es el tercer capítulo, faltan muchos. Pero sí, ya toda esta tensión
explota ya. Eh, pues eso es lo más interesante del capítulo. Es que no quiero decirlo con spoilers realmente, pero pues hay mucha participación en el personaje de Connie Galcon, que bueno, de Shortman, interpretado por Connie Galcon. Y hay una escena, sí le diré que hay una escena que muchos han elogiado al momento, que es un plano secuencia. Y sí, la verdad es que plano secuencia cómo lo lograron es magnífico. Hicieron uno, más o menos, al principio de la temporada 1, que es justo cuando muere Foggy Nelson. Es que la temporada 1, no es tan spoiler. Y esta pelea de Gargable con Bullseye. Que también tienen participación esta temporada. Bullseye. Y bueno, hicieron un plano secuencia ahí para empezar la serie de Born Again. Y aquí hicieron otro plano secuencia en el capítulo 3 de la temporada 2. Y muchos han dicho, y yo lo confirmo, que está muy bien llevado, muy bien coreografiado. Bueno, quizá pudieron mejorar un poco la coreografía, pero realmente es un deleite visual, ¿no? Ver qué plano secuencia. Y hay una escena entre Gargable y el espadachín Swordman, que realmente yo sí quería ver algo un poco más de Swordman en esta serie, y ya me lo dieron, ¿no? Ya nos dieron más participación. Swordman, como le decía, el personaje de Bullseye también tiene participación, pero insisto, todo esto ha sido como preparación para algo más. Y bueno, habrá que ver qué tienen preparado para el personaje de Bullseye, ¿no? ¿Qué tienen preparado para el personaje de la doctora, también la psicóloga? ¿Se acuerdan que la vez pasada les comenté, hablamos mucho sobre Muse, este villano que estaba completamente desequilibrado y podía hacer muchas cosas? Y al final de cuentas tuvo un final bastante básico, por decirlo de una forma. Bueno, pues parece ser que es que toda esta trama de Muse y de la doctora realmente siempre estuvo pensada para hacer algo más, ¿no? Y sí, la serie se ha estado tomando un poco su tiempo en cuanto a desarrollar, no desarrollar, pero en cuanto a avanzar sus tramas, sí lo ha hecho con mucho equilibrio, con mucho cuidado. Y quizás llega a cansar un poco, pero creo que es algo positivo a que lo aceleren todo o a que ya no avancen las tramas, ¿no? Y sí que habrá que ver. Aún faltan varios capítulos para estrenarse. Falta un personaje por salir todavía. Pero habrá que ver qué tienen preparados para Poindexter, para Bullseye, por ejemplo. Para la psicóloga que está clavándose con Muse, ¿no? Esa sí es como su conversión a villano. Pues qué va a pasar con Karen Page, si se va a transformar ahora en un antihéroe, ¿no? Pues vamos a ver qué tienen preparados en la temporada. Este es un spoiler que les tengo que decir. No va a salir Punisher en esta temporada, porque ya sabemos que Frank Castle quieren preparar un especial para él. Y aparte va a salir en Spider-Man, en El Hombre Araña, como ya les sabíamos, como ya hemos cubierto ampliamente en Bujiganga. Pero sí, hay muchos personajes para explorar todavía, ¿no? Y sí, es algo que los creadores y el showrunner y los guionistas han estado preparando mucho. Que justo eso dicen, que hay pequeñas como subtramas que van a tener más repercusión en esta temporada 2. Y sí se ve, claramente se ve. Y han hablado mucho que tienen preparado varias cosas para, por ejemplo, la doctora, pues para Bullseye, que obviamente no han querido revelar qué quieren, pero qué quieren hacer para no dar spoilers, pero sí, parece que vamos por buen camino. Un camino un poco lento, si hay que decirlo, pero creo que vamos por muy, muy buen camino con Gargable. Y es una serie que la temporada anterior salió el año pasado, si no me equivoco, ¿sí? Y apenas pasó un año, tal cual, pasó un año, y ya tenemos la temporada 2. Es un ritmo bastante impresionante. Y ya
mencionaron, ya anunciaron que esperan una tercera temporada que se va a estrenar el próximo año. Entonces, está muy bien, está increíble. Yo creo que está increíble que saquen una temporada al año, porque como lo dije al principio del programa, por lo general últimamente se han tomado 2 años para preparar una temporada, ¿no? Pero no, aquí con Daredevil sí vamos anualmente, o sea, que las temporadas sí van saliendo anualmente, entonces, pues está muy bien y creo que lo han balanceado perfectamente, ¿no? Vamos a ver qué nos depara, en el futuro con Daredevil. Y ya seguimos hablando de Daredevil con el pasar de las semanas, ¿no? Y ya como último pilón del programa del día de hoy, más bien el día de ayer, cumpleaños Ewan McGregor. ¿Y qué les parece si damos un pequeño repaso por su filmografía ya en los últimos minutos del programa? Pues, Ewan McGregor es conocido por haber interpretado papeles en las películas de culto de Trainspotting, en la parte 1 y en la parte 2. En Trainspotting, es muy conocido por haber interpretado el papel de Obi-Wan en la película de la amenaza fantasma, luego en el ataque de los clones, luego repitió su papel en La venganza de los Sith, en el capítulo 3. Asimismo, pasó mucho tiempo, pero protagonizó una serie, ¿no? De Obi-Wan con ese mismo nombre. También interpretó el papel de Danny Torrance en Doctor Sueño. Tuvo un papel muy olvidable en Aves de Presa, interpretando a Black Mask. Ya, es todo lo que diré. Olvidable. O sea, él interpretó a Sebastián Grillo, o a Pepe Grillo, en Pinocho, la película de Guillermo del Toro de Pinocho, le dio la voz. Es una filmografía bastante interesante, muy extensa, ¿eh? No hemos cubierto ni la superficie. Y quizá lo haremos con más detenimiento en otra ocasión, pero sí había que hablar sobre Ewan McGregor, ¿no? Que ha tenido una carrera muy rica, muy vasta. El escritor fantasma en el 2010, Robots en el 2005, la película de Robots, pues Lo Imposible en el 2012, si no me equivoco, con Tom Holland, ahí fue cuando se dio a conocer. Pues, ¿qué opinan de Ewan McGregor y de su filmografía? O a lo mejor su personaje favorito de él es Obi-Wan Kenobi, lo cual es aceptable, ¿no? Pero sí dejen en los comentarios qué opinan al respecto. Pues bueno, ya hablamos mucho el día de hoy, hablamos de series que concluyeron, empezamos a hablar de Daredevil, que es una serie que promete mucho, y pues sí, también hablamos sobre otro actor bastante conocido que es Ewan McGregor, ¿no? Pero bueno, todo llega a su fin, sobre todo lo bueno, eso llega a su fin más rápido. Gracias a nuestro apoyo en producción, por supuesto, y no sé, sin más por el momento, me despido de Bojiganga del día de hoy. Yo soy Ángel Sánchez y nos vemos hasta la próxima.